despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. Bien, en la noche de hoy quisiera primero darle gracias a Dios por su bondad para conmigo, para con mi familia. Agradecemos el cupo de la universidad de mi hija menor, también de mi hija mayor que ya venía estudiando, ya venía adelantando su carrera universitaria, sigue haciéndolo, pero veníamos con un año esperando el cupo para mi hija menor y pues gracias a Dios este semestre el Señor se glorificó, abrió la puerta y pues Dios obró, y cuando Dios obra se glorifica. Así que quería reconocerle y darle la gloria a Él porque dio el cupo y pues la verdad fue muy económico. Entonces gracias al Señor. Y pues bueno, a mi hija ya está nadando en fotocopias de trabajos y de cosas para leer. Bien, pero bueno, la gloria sea a Dios. El mensaje para hoy le he llamado autosuficiencia, y es un peligro que corre la humanidad y que corre el creyente, de no descansar en Cristo. Entonces vamos a leer a alguien que se creía, sobre la vida de alguien que se creía autosuficiente, y hasta que Dios lo llevó a entender. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino refiriéndose a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, entonces vemos a un personaje que pues tenía unas potestades muy tremendas, porque no cualquier persona podía presentarse ante el sumo sacerdote, no cualquier persona podía recibir cartas de parte del sumo sacerdote y autorizaciones para atacar a personas de otra fe diferente a lo que se conocía hasta entonces como la fe judía. Entonces Pablo era esa persona, Saulo. La palabra Saulo, si la recordamos, nos acuerda al primer rey de Israel en el Antiguo Testamento, y significa pequeño, eso es lo que significa la palabra Saulo, y está en hebreo. La palabra Pablo o Paulus ya está en griego, y Pablo dejó el uso de su nombre hebreo y empezó, después de este encuentro con el Señor, a utilizar su nuevo nombre, indicando pues que ya tenía una nueva identidad en Cristo Jesús, como una renovación interior. Bien, entonces vamos a leer también en la carta a Filipenses cómo Pablo entendió que sucedió ese cambio en su vida a través de este encuentro con el Señor. Podríamos pensar que la caída de Saulo produjo en él un cambio tremendo en su vida. ¿Cómo era Saulo antes y después? ¿Cómo veía Pablo el deber ser de su fe? Mire lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y dice: Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, conforme a la ley, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Este era Saulo, perseguidor de la iglesia, como leíamos ahí en Hechos. Perseguía a los creyentes. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué tremendo. Es decir, Pablo vivía su vida conforme a la ley y él buscaba a manera de religión que su fe y su manifestación de su fe y de su corazón se basara en lo que él hacía, guardar la ley, su raza, que haya sido circuncidado. Todas estas cosas él le hacían creer que él era autosuficiente en su fe, que él era autosuficiente y que de esa forma él le agradaba a Dios. Y eso nos hace preguntar, ¿tú te crees autosuficiente en tu fe? Muchas veces cuando vamos a preguntarle a alguien que no conoce de Dios, que no se congrega, que no estudia la palabra, y uno le pregunta y diría, oye, ¿tú ¿cómo estás con Dios? Y la gente dice, no, yo estoy bien con Dios. Y la gente dice, yo soy bueno. ¿Sí? Se autoengañan diciéndose o proclamándose autosuficientes. ¿Sí? Pero lo que me llama la atención de Pablo es que a pesar de ser cumplidor de la ley, a pesar de ser una persona de raza judía, cumplidora de manera irreprensible, mire lo que dice a partir del versículo 7, ahí mismo en Filipenses capítulo 3. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, ya no le importaba si le decían que si era judío, que si no era judío, eso ya había quedado en el pasado. Y lo tengo por basura, increíble, para ganar a Cristo. Mire lo que dice el versículo 9, que es el versículo que me cautiva de toda esta lectura de la noche de hoy. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mas el justo por la fe vivirá, dijo el profeta, y recuperó Pablo esa frase ahí en Romanos. Es decir, Pablo ya no confiaba en decir, oiga, yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, yo por eso es que voy a ser salvo, yo me lo merezco porque yo soy bueno. No, él dijo, ¿sabe qué? Me encontré la verdad y es Cristo. Iba corriendo por camino a Damasco a perseguir pensando que hacía lo bueno y me equivoqué. Me encontré a Jesús y encontré en él la verdad revelada de Dios. ¿Cuál es la verdad revelada de Dios? Que aquel hombre que se creía irreprensible estaba mal delante de Dios. Se humilló delante de Jesús, cayó de rodillas ante Cristo Jesús, así como dice la misma epístola de Filipenses, ahí en el capítulo 2, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que en el nombre de Jesús, versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y están en la tierra y debajo de la tierra. Pablo no había doblado su rodilla. Él se creía el fuerte. Él se creía el capaz de llegar hasta el cielo mismo. ¿Sí? Así como en la canción La Bamba, que se necesita una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo. No. Estaba totalmente equivocado. Pablo, al encontrarse con la santidad de Cristo ahí camino a Damasco, entendió que toda su justicia no le iba a alcanzar para llegar al cielo. Necesitaba dejar de ser autosuficiente y creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El único camino, la única verdad, la vida misma se había manifestado
a Pablo para llevarlo hasta la presencia misma del Dios el Padre. Asimismo nosotros debemos, incluso como ya creyentes en Cristo Jesús, no decir, ay, yo ya oro, yo ya estoy leyendo la Biblia, yo me lo merezco. No, es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, no de vosotros, mas es don de Dios. Que la fe nos permita llegar a Cristo Jesús y vivir esa justicia de Dios, de Cristo, que nos envuelve a nosotros, tener una justicia ya no por lo que nosotros hagamos, sino por la justicia que Cristo nos concede. Eso es dejar de ser autosuficientes y empezar a confiar en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Ese es el mensaje que le debemos llevar a los hombres. No es porque tú te creas bueno, porque no lo eres. ¿Sí? La persona que no conoce a Cristo Jesús, pues no es buena. Está gobernada por su carne, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus rabias. La persona y el creyente también tiene que luchar contra la carne, no dejarse gobernar por la carne, sino que gobierne en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, pero ni por uno ni por el otro, los dos, tanto el creyente como el no creyente, es necesario que no dependamos de nuestra propia justicia, que no nos creamos autosuficientes, sino que vengamos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe para recibir la justicia que es de Dios por la fe, no por las obras, por la fe. Y en esa justicia vamos a encontrar a Cristo Jesús, el justo, el que verdaderamente alcanzó nuestra libertad por medio de una vida justa, por medio de un sacrificio puro. Nuestra sangre no puede salvar a nadie, solo la sangre de Cristo Jesús es la que se representa en la Santa Cena, porque la de sangre de Él es santa, la de nosotros no. Así que les invito en esta noche a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador, como aquel que verdaderamente por la fe nos puede llevar a la presencia y gracia de Dios. El Señor les bendiga y no se olviden que este es un mensaje con propósito. Bendiciones. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido.